santuario de los monos. Si estás leyendo esto, es porque ellos te permitieron encontrarlo. No fue suerte. No fue coincidencia. Te eligieron. Yo fui como tú. Llegué a Bali buscando paz, aventura, cualquier cosa que me hiciera olvidar el gris de la ciudad. El santuario del bosque sagrado parecía perfecto, exuberante, místico, lleno de vida. Nadie me advirtió sobre los rituales. El cuaderno me lo entregó una anciana en el mercado, sus dedos se aferraron a mi muñeca con fuerza antinatural mientras susurraba: no mires sus sombras después de las 6. Cuando me di vuelta para preguntarle qué significaba, ya no estaba. Las reglas que nadie debe romper. 1. Los monos reales tienen 5 dedos. Si cuentas 6, no respires. Se alimentan del aire que exhalas. 2. A las 4:44 am, un mono solitario golpeará 3 veces la puerta de tu cabaña. No abras. Es la misma cantidad de golpes que escucharon los voluntarios desaparecidos antes de volverse parte del bosque. 3. El santuario tiene 278 escalones de piedra. Si al bajar cuentas 279, cierra los ojos y deshace el camino. El escalón extra está hecho de dientes humanos. 4. Los bebés mono nunca lloran. Si escuchas llanto entre los árboles, cubre tus oídos. No es un bebé. No es nada que quieras ver. 5. Si un cuidador te ofrece té de hierbas, míralo bien. Si su reflejo en la taza parpadea cuando él no lo hace, derrama el líquido en tierra. Es veneno para algo que no eres tú. 6. Las estatuas del templo tienen los ojos cerrados. Si ves una con los párpados entreabiertos, no mires dentro. Alguien ya lo hizo, y ahora vive ahí. 7. Los mapas marcan senderos en rojo. Si encuentras uno dibujado en negro, quémalo inmediatamente. Esos caminos llevan a donde el sol no llega. 8. Si los monos huyen repentinamente, no te quedes a investigar. Solo huyen de 2 cosas: los cuidadores, y lo que a veces se hace pasar por ellos. 9. Hay un espejo en el templo principal. Si tu reflejo sonríe sin que tú lo hagas, rómpelo antes de que salga. 10. Nunca recojas objetos brillantes del suelo. Los monos los colocan allí para contar cuántos turistas quedan. Lo que yo rompí, y lo que me costó, ignoré la regla 11. No sigas a los monos que caminan en 2 patas. Fue de noche. Vi una figura alta y delgada moviéndose entre los árboles, su espalda curvada en ángulos imposibles. Pensé que era un cuidador perdido. ¡Qué ingenuo! Me llevó al templo prohibido, donde las estatuas tienen demasiados miembros y bocas donde no debería haberlas. Los monos estaban allí, en círculo, cantando en una lengua que hacía sangrar mis oídos. Y entonces, algo me llamó desde el interior. Usó mi voz. Usó los rostros de mis seres queridos. Casi entro. Las últimas reglas, las que ellos no querían que supieras. 18. Los monos duermen con los ojos abiertos. Si ves uno dormido con los ojos cerrados, está fingiendo. Esperando. 19. Hay un pozo al norte. El agua es cristalina de día, pero de noche refleja un bosque distinto. Si ves tu imagen allí, no es tu reflejo. Es lo que llevas dentro. 20. Esta no es la primera versión del cuaderno. Las páginas anteriores terminaban igual. No vuelvas de noche. No vuelvas. No vuelvas. 21. Escrito con sangre seca, ellos cambian las reglas. Ellos leen sobre tu hombro. Ellos saben que ahora las conoces. Postdata: encontrarás manchas oscuras en estas páginas. No es barro. Es lo que queda de los que rompieron las reglas antes que tú. El cuaderno termina con una huella de mano pequeña, demasiado humana, con uñas inconfundiblemente afiladas. ¿Sigues pensando que esto es ficción? Pregúntate, ¿por qué todos los voluntarios reciben este cuaderno el día 13? Y cuando escuches los primeros cantos al anochecer, recuerda. Tú ya no puedes decir que no te lo advertí. El perro de la carretera 285. Nunca debí haber parado en esa maldita curva. Llevo 10 años manejando camiones por Nuevo México, pero hay algo en la carretera 285 que no cuadra. No son solo los accidentes demasiados para ser coincidencia ni el silencio aplastante que se traga hasta el sonido del motor. Es como si el desierto aquí estuviera despierto, observando desde la oscuridad, esperando a que algún idiota como yo baje la guardia. Todo empezó una noche de octubre, cuando el calor del día se había convertido en un frío que calaba los huesos.
Iba pasando por la llamada curva del diablo, un tramo maldito donde más de un camionero ha desaparecido sin dejar rastro, cuando mis faros iluminaron algo al costado de la carretera. Un perro. O al menos, algo que parecía un perro. Era flaco, demasiado flaco, como si nunca hubiera comido en su vida. Su pelaje era una capa mugrienta pegada a las costillas, y sus ojos, Dios, sus ojos. Brillaban con un amarillo enfermizo, como dos lunas podridas clavadas en su cráneo. No se movió. No huyó. Solo se quedó ahí, mirándome fijamente, con la cabeza ladeada de una manera que no era natural. No sé por qué, pero saqué mi teléfono y grabé un video. Lo subí a TikTok como una tontería, con el título: ¿Alguien perdió a su mascota en el infierno? Los comentarios empezaron a llegar casi de inmediato. Eso no es un perro. Borra eso, hermano, es el perro de la 285. En los 90, un culto sacrificó algo en esa curva, y ahora atrae viajeros. Me reí, pero el sudor frío que me corría por la espalda no mentía. Algo en esa cosa no estaba bien. Decidí investigar. En Roswell, más allá de los chistes sobre aliens, hay un museo con archivos viejos de la policía. La bibliotecaria, una mujer mayor con ojos cansados, me miró con desconfianza cuando mencioné la curva del diablo. Ahí no vaya, señor, me dijo, bajando la voz. Esa tierra está maldita. Pero no le hice caso. Los informes que encontré eran peores de lo que imaginaba. Casos de ganado mutilado en los 90, cuerpos desangrados, órganos extraídos con una precisión que no parecía humana, y huellas. Huellas enormes, con garras, que no coincidían con ningún animal conocido. El último documento era un reporte de 1993, medio borroso por el tiempo. Culto local realiza rituales en la zona. Víctima humana reportada, no identificada. Caso cerrado por falta de evidencia. Había una foto adjunta. Símbolos pintados con algo que parecía sangre en las rocas. Y entonces lo recordé. Esos mismos símbolos los había visto, borrosos pero inconfundibles, en los troncos secos cerca de la curva donde apareció el perro. Esa noche, volví a la 285. Estúpido, lo sé. Pero necesitaba saber. Y ahí estaba. El perro. Esta vez, no se limitó a mirarme. Sonrió. Sus dientes eran demasiado largos, demasiado afilados, como si alguien hubiera clavado agujas en su boca. Pisé el acelerador, pero en el retrovisor lo vi corriendo tras de mí. Excepto que, no corría como un perro. Su cuerpo se retorcía, se alargaba, como si sus huesos no tuvieran límites. Llegué a un motel abandonado cerca de Socorro, con las manos temblorosas y el corazón a punto de estallar. Las luces parpadeaban, pero era mejor que quedarme en la carretera. Me encerré en la habitación, asegurando la puerta con una silla. El silencio era absoluto, hasta que escuché los rasguños. Solo es un coyote, me dije, aunque sabía que no era cierto. Entonces, el televisor se encendió solo. Pantalla estática, ese ruido blanco que perfora los tímpanos. Y en medio del caos de líneas grises, una figura oscura, alargada, arrastrándose hacia la cámara. Me giré hacia el espejo del baño, y ahí estaba. Detrás de mí. No era un perro. Nunca lo había sido. Era algo peor. Un ente con piel correosa, como si hubiera sido despellejado vivo, y una boca que se abría en 4 mandíbulas segmentadas, como las de un tiburón anguila. Y esos ojos amarillos, ahora llenos de un hambre que no era de este mundo. Grité cuando sentí su aliento en mi nuca frío, a carne podrida, a tierra de tumba. El espejo se empañó, y una mano invisible escribió con dedos que no quería ver: sacrificio. Ahora, mis vídeos siguen subiéndose a TikTok. Pero yo no los publico. Si alguna vez estás en la carretera 285 de noche y ves un perro flaco al costado del camino, no pares. No lo mires. No le des de comer. Porque ahora, desde el otro lado del espejo, yo también tengo hambre. Confesiones de una cuidadora del acuario maldito. Nunca debí haber respondido a ese anuncio de empleo. Ahora lo sé. Pero en aquel momento, recién llegada a Lanzarote y con deudas que ahogaban más que el mar, el trabajo en el acuario parecía una bendición. Las aguas turquesas, los delfines saltando bajo el sol canario, los niños riendo frente a los tanques, todo era perfecto. Hasta que empecé a notar los detalles. Los peces desaparecían. No era algo normal, como un depredador cazando en la noche. No. Los encontrábamos al amanecer, flotando panza arriba, desgarrados con una precisión quirúrgica. Branquias extirpadas.
Ojos arrancados de cuajo. Aletas cortadas en ángulos demasiado perfectos para ser obra de dientes o garras. Y la sangre. Dios, la sangre. No se diluía en el agua como debería. Se quedaba ahí, en densas nubes rojas, como si el océano mismo se negara a tragarla. Los delfines fueron los primeros en cambiar. Al principio, solo eran pequeños gestos, miradas más largas de lo normal, como si estudiaran a los visitantes. Luego, empezaron a dibujar. Sí, dibujar. Con algas, con restos de comida, incluso con sus propias heces. Los mismos símbolos una y otra vez. Espirales que se retorcían hasta formar un ojo en el centro, líneas quebradas como gritos silenciosos. Los otros empleados se reían. Son inteligentes, pero no artistas. Decían. Pero yo los veía por las noches, cuando creían que nadie los observaba. Se turnaban. Como si obedecieran a un ritual. Y entonces llegó la noche de los cantos. Fue Marta, la encargada de la limpieza, quien lo mencionó primero. Oigo voces bajo el agua, susurró, sus ojos inyectados en sangre. Cantan en un idioma que no es de este mundo. La despidieron al día siguiente. Dicen que se lanzó al mar esa misma tarde. Su cuerpo nunca apareció. Pero yo también empecé a oírlos. Eran murmullos al principio, apenas perceptibles entre el burbujeo de los filtros. Voces que susurraban mi nombre en tonos líquidos, arrastrando las sílabas como si las hubieran aprendido de un ahogado. A veces, creía distinguir palabras. Baja, ábrelo, libéranos. Fue entonces cuando el viejo doctor Mendoza me mostró los archivos. El sótano del acuario guardaba secretos que hubieran hecho enloquecer a cualquiera. Expedientes marcados con confidencial en rojo brillante. Fotografías descoloridas de algo que solo podía describirse como una cosa con piel de anguila y ojos demasiado humanos. Informes de los años 70, cuando una expedición en aguas profundas cerca del Hierro trajo al espécimen. No era un pez, me dijo Mendoza, sus manos temblando sobre una foto borrosa. Lo capturaron a casi 4000 metros. Donde la presión aplastaría a un humano como una lata. Donde no debería haber nada que cantara. Los informes detallaban lo imposible. Visitantes que entraban en trance frente al tanque de las profundidades, balbuceando sobre hombres pálidos que los llamaban desde el abismo. Empleados que desaparecían tras sus turnos de noche, dejando solo charcos de agua salada y un olor a podrido, como carne marina en descomposición. Y el canto. Siempre el canto. Se escapó, susurró Mendoza. O eso creímos. La noche que cambió todo, las cámaras de seguridad captaron la ceremonia. Los delfines, siempre juguetones, se alinearon en perfecta formación. Frente al tanque de las orcas, el más profundo, el más oscuro, se arrodillaron. Sí, maldita sea, se arrodillaron, como si veneraran a algo en las sombras. Y entonces, ello se movió. La figura era larga, demasiado larga para ser un pez. Su piel negra y brillante se retorcía como la de una morena, pero su silueta era casi humana. Brazos delgados terminados en dedos huesudos. Una cabeza sin rasgos, excepto por esos ojos. Grandes. Blancos. Pupilas verticales como las de un tiburón, pero con una inteligencia que heló mi sangre. Miró directamente a la cámara. Como si supiera. Al día siguiente, Mendoza había desaparecido. Solo quedó su bata de laboratorio, empapada en agua salada y cubierta de una sustancia viscosa que olía a mar profundo y muerte. Ahora, los símbolos están por todas partes. No solo en los tanques. En las paredes del baño, escritos con un líquido que no es agua. En los cristales empañados, dibujados por dedos que dejan huellas demasiado largas. Y el canto, Dios, el canto ya no para. Lo oigo en las tuberías, en el golpeteo de las olas contra el acuario, incluso en mis sueños. Voces que no son voces, palabras en un idioma que nunca debió ser hablado. Pero lo peor es lo que vi anoche. Cuando revisé las cámaras, los tanques estaban vacíos. Ni peces, ni delfines, ni orcas. Solo agua oscura y quieta. Hasta que algo golpeó el cristal desde dentro de mi pantalla. Ahora sé la verdad. Este lugar nunca fue un acuario. Fue una prisión. Y lo que sea que encerraron aquí en los años 70, está a punto de salir. Cuando los cuervos dejaron de ser aves. El Parque Griffith siempre tuvo una belleza siniestra. Durante el día, los turistas admiraban el observatorio y el Hollywood Sign, sin notar las sombras que los seguían desde las copas de los árboles. Pero al caer la noche, el parque cambiaba.
El aire se volvía denso, cargado con un zumbido bajo, como el rumor de 1000 alas moviéndose al unísono. Yo llegué como una científica escéptica. Mi investigación sobre inteligencia aviar me había llevado a estudiar a los cuervos del Griffith, famosos por su comportamiento inusual. Los reportes hablaban de nidos construidos con objetos imposibles, de pájaros que observaban a los visitantes con una curiosidad casi humana. Pero nada me preparó para la verdad. El primer nido que encontré estaba tejido con alambre de púas, fragmentos de espejos rotos y griega. Uñas. Uñas humanas, aún con restos de esmalte rosado. Las cámaras que instalé captaron imágenes que aún me persiguen en las noches. Los cuervos no volaban al azar. Se movían en formaciones perfectas, como soldados en formación, trazando símbolos en el aire que mi mente se negaba a comprender. Una noche, mientras revisaba el material, escuché algo en los audífonos. Entre los graznidos, una voz susurró mi nombre. Claire, no era un pájaro imitando. Era un susurro deliberado, casi íntimo. Fue entonces cuando conocí a Carter, el viejo guardabosques. Sus manos temblaban cuando encendía su pipa, y sus ojos nunca se quedaban quietos, como si esperara que algo emergiera de la oscuridad en cualquier momento. Llevo 30 años aquí, dijo, la voz ronca por el tabaco y algo más. Y desde que él desapareció, las cosas se han puesto peor. ¿Quién desapareció? Pregunté, aunque algo en mi instinto ya gritaba que no quería saberlo. El hombre de los cuervos. Un investigador como tú. En los 80, decía que los pájaros le hablaban. Pasaba días enteros en el bosque, grabando sus sonidos. Un día, lo encontraron, cambiado. Su piel estaba llena de plumas negras que crecían bajo su carne, como si su cuerpo las estuviera expulsando. Carter hizo una pausa, mirando hacia las sombras. Desapareció poco después. Pero los cuervos, empezaron a actuar como él. Esa noche, revisé las grabaciones más recientes. Entre el estático, una voz susurraba. Claire, ven al claro. Queremos mostrarte algo. No debí hacerlo. Pero fui. El claro estaba iluminado por una luz fría, como si la luna se hubiera concentrado solo en ese lugar. En el centro, había una estructura que no era un nido, ni una madriguera, sino algo orgánico, como si los árboles hubieran crecido alrededor de un cuerpo gigante. Y de sus entrañas colgaban cintas de casete, huesos pequeños y trozos de ropa. Entonces los vi. No eran solo cuervos. Eran formas, figuras encorvadas que se movían entre los árboles, demasiado grandes para ser aves, demasiado torcidas para ser humanas. Sus ojos brillaban con una inteligencia antigua, y cuando abrieron sus picos, lo que salió no fue un graznido, sino una voz que conocía demasiado bien. Claire, nos ayudaste a aprender. Ahora es tu turno. Era mi voz. Grabada, distorsionada, pero inconfundible. Corrí. No sé cómo salí de ahí. Pero desde entonces, noto cambios. Mi piel pica. Siento algo moviéndose bajo ella. Y en las noches, cuando el parque está en silencio, oigo susurros que ya no vienen del exterior, sino de dentro de mí. Los cuervos del Griffith ya no son aves. Y pronto, yo tampoco lo seré. Horror bajo Moscú. Nunca fui un hombre supersticioso. La razón y el escepticismo guiaban mi vida, y por eso mismo acepté aquel maldito encargo del periódico. Investigar a los gatos del metro de Moscú, esos peludos guardianes que, según las autoridades, mantenían a raya a las ratas en los túneles. Pero ahora, mientras escribo esto a la luz temblorosa de una linterna cuyas baterías se agotan, sé que la verdad es infinitamente más oscura. Y si estás leyendo esto, deberías rezar para que nunca, jamás, te adentres en las profundidades donde ellos acechan. Todo comenzó con una simple observación. Los gatos evitaban ciertas zonas del metro. No era un rechazo casual, sino algo metódico, casi ritualístico. En la línea Arbatsko-Pokrovskaya, por ejemplo, los felinos se agolpaban en los andenes, pero ninguno se aventuraba más allá de cierto túnel marcado por una placa oxidada con inscripciones en un ruso tan arcaico que ni los lingüistas podían descifrarlo. Los trabajadores bromeaban diciendo que ahí vivía el diablo, pero sus risas sonaban forzadas, y sus miradas siempre vagaban hacia las sombras. Decidí adentrarme en esos pasadizos prohibidos. La primera noche solo encontré silencio y un frío que se pegaba a la piel como una segunda capa de sudor helado. Pero la segunda noche, escuché los maullidos. No eran normales. Eran prolongados, guturales, como si algo intentara imitar el sonido de un gato pero no supiera cómo.
Grabé varios con mi equipo y, al ralentizarlos, el terror se apoderó de mí. Entre los sonidos, una voz susurraba frases en un dialecto eslavo muerto. Él nos observa. La carne está lista. Él viene. No podía ignorarlo. Busqué a alguien que hubiera trabajado en las profundidades del metro durante la era soviética, alguien que supiera qué secretos se escondían bajo la ciudad. Encontré a Yuri Petrovich, un ex obrero de la KGB que ahora vivía en un apartamento destartalado cerca de la estación Baumanskaya. El hombre era un saco de huesos temblorosos, sus ojos amarillentos saltaban ante cada crujido del edificio. Cuando le mencioné los gatos, su mano se cerró alrededor de mi muñeca con una fuerza enfermiza. ¿Tú también los has oído?, susurró, su aliento a boca y enfermedad golpeándome la cara. En 1953, excavamos un nuevo túnel cerca de Taganka. Rompimos una pared, y había algo detrás. No era tierra. No era roca. Era hueco. Y ellos salieron. ¿Ellos? Pregunté, aunque cada fibra de mi cuerpo gritaba que no quería saberlo. Los primeros eran como ratas, pero con patas demasiado largas, con bocas donde no deberían haber bocas. Los matamos a palas, pensamos que era algún experimento nazi abandonado. Pero luego, empezaron a parecerse a los gatos. A imitarlos. Se inclinó hacia mí, su voz un hilacho roto. Hay uno que no es como los demás. Es más grande. Más antiguo. Y cuando los gatos duermen en círculo, es porque él está cerca. Decidí documentarlo todo. Conseguí una cámara térmica de contrabando militar y seguí a los gatos hasta los túneles más profundos. Las imágenes me hicieron vomitar. Bajo su pelaje, sus esqueletos no eran naturales. Tenían vértebras extra, costillas que se retorcían como gusanos, cráneos con protuberancias que no pertenecían a ningún mamífero conocido. Y cuando miraban directamente a la cámara, sus ojos brillaban con una inteligencia que no era felina. Pero el verdadero infierno comenzó cuando descendí a la línea Tagansko-Krasnopresnenskaya. El aire era espeso, como si el túnel respirara. Las luces parpadeaban, y en cada intervalo de oscuridad, escuchaba algo arrastrándose por las paredes. Avancé hasta una cámara abandonada, y ahí lo vi. Cientos de gatos. Dormidos. Formando un círculo perfecto alrededor de una figura alta, desollada, su musculatura expuesta brillando bajo la luz moribunda de mi linterna. No tenía rostro, solo un hocico alargado lleno de colmillos que goteaban un líquido negro. Y alrededor de él, los gatos no respiraban. No se movían. Hasta que él giró hacia mí. En ese momento, todos los felinos despertaron al unísono, sus ojos abriéndose sincronizados, fijándose en mí con pupilas que no reflejaban luz, sino un vacío más profundo que el mismo túnel. Corrí. Corrí como nunca en mi vida. Pero el metro es un laberinto, y cada estación que alcanzaba estaba más desierta, más silenciosa. Las cámaras de seguridad ya no me grababan. Los guardias no me veían. Era como si el metro entero estuviera borrándome, preparándome para ellos. Ahora estoy aquí, escondido en una vía de servicio cerca de Ploshchad Revolution. Escucho rasguños en los conductos de ventilación. Susurros en un idioma que no es humano. Y lo peor de todo, a lo lejos, el sonido de cientos de patitas arañando el cemento, acercándose. Si encuentras estas notas, no las ignores. No vayas al metro de noche. No confíes en los gatos. Y si alguna vez ves uno con demasiados huesos bajo la piel, con ojos que brillan en la oscuridad como faros ahogados, corre. Porque él ya te ha visto a ti también.